¿Qué tal? Bienvenidos a Womanópolis. En esta ocasión vamos a tratar a la película Las 50 sombras de Grey, que a mí se me hace particularmente interesante. Esta película fue un éxito de taquilla. Más que centrarme en la trama de la película, yo quiero dar mi punto de vista desde un ángulo que a mí me parece muy particular. Porque esta película trata de una praxis, digámoslo así. No necesariamente sexual, sino una praxis erótica. Totalmente sui generis. Totalmente fuera de contexto o de fuera de lo normal. Es una práctica donde no necesariamente se lleva a cabo el sexo. La película trata sobre la práctica de sadomasoquismo y se le distingue mucho en las redes sociales por las letras BDSM. Esta práctica, digamos en términos generales, se refiere a la tortura consensuada entre los miembros que la practican. Lo interesante también en este sentido, que yo puedo explicar aquí, es en qué momento se vuelve una moda esta práctica. Se empezó a volver una moda, digamos, a partir de la primera década de este siglo. Pero yo creo que, de hecho, he visto yo por ahí un documental donde dice cuál es el origen de estas prácticas. Por supuesto, no me voy a remontar a la historia. Hay un origen ya desde hace algunos siglos. La práctica del BDSM más extendida parece ser que tuvo lugar desde hace más o menos 20 años. Es una práctica que a mí me agrada. Y también voy a decir en algunos aspectos por qué. Y por qué yo entiendo que hay cosas que no están bien abordadas en la película. En esta práctica no necesariamente se lleva a cabo el sexo. Es más, muchas veces ni siquiera hay contacto. Yo pertenezco a la generación X. Es decir, yo nací a mediados de los 70s. Y lo que voy a decir a continuación, los que son de mi generación se van a identificar conmigo en muchas cosas. Nosotros somos la generación del SIDA. Y aquellos que vivieron en los años 80 recordarán que hubo muchos miedos. Los medios de comunicación y la ciencia estuvo metiendo mucho miedo con el sexo. O sea, somos una generación que creció con miedos en el sexo. Pero lo que pasa es que en los años 80 no se sabía por qué daba el SIDA. Yo recuerdo más o menos que hacia finales de los 80, principios de los 90, se empezó a decir que lo mejor era tener abstinencia. Y si se iba a tener sexo, con protección. Y fueron las primeras veces que yo oí masivamente hablar del condón. Y el condón, y el condón, y el condón. Entonces, fue muy ingrato, fue una época muy ingrata en ese sentido porque era la época en que yo estaba despertando a la sexualidad. Y por todos lados oía uno este tipo de noticias, porque la gente tenía mucho miedo al respecto.
Yo recuerdo que en los programas de televisión donde se hablaba del SIDA, la gente hablaba por teléfono y preguntaba que por qué daba, qué pasaba si alguien saludaba a alguien que estaba contagiado de SIDA, por ejemplo. De hecho, fue una época muy ingrata para las personas homosexuales. Se les señaló mucho, sufrieron muchísimo. Y en un principio se estaban muriendo muchas personas homosexuales. Se desató la paranoia. La gente preguntaba, si un enfermo de SIDA se sienta en la taza y después me siento yo, ¿me puedo contagiar? Y la gente empezó a dudar, si me pica a mí un mosquito que ya le ha picado a alguien que tiene SIDA, ¿me puedo contagiar? Los científicos tardaron mucho tiempo en resolver ese problema. Y dentro de esta paranoia había mucha confusión, puesto que a finales de los 80s, o más o menos entre mediados y finales, no se sabía por qué daba. Entonces empezó a decir, pues ¿saben qué? Mejor no tengan sexo. Si pueden, no lo tengan. Y no sean promiscuos, no tengan tantas parejas, quédense con una sola pareja y dejen de ser infieles. Y usen condón. Tal fue la época en la que yo desperté a la sexualidad. De manera que parecía que esa época dorada de los hippies y la liberación sexual había llegado a su fin. Entonces la gente comenzó a buscar prácticas sexuales que fueran más seguras, donde no hubiera intercambio de fluidos, donde no hubiera tanto contacto físico. Y la modalidad perfecta era el BDSM, que ya en los 2000 empezó a volverse una moda. Y por eso llegó esta película. Hay un problema en esta película que, digamos que viene cojeando en algún sentido de algo que la civilización no ha podido solucionar del todo. En el BDSM no está, digamos, incluido el aspecto del amor, se podría decir. No se está practicando o no se está haciendo el amor en una práctica BDSM. En el BDSM hay crueldad, hay llanto, hay gritos, hay carcajadas, hay humillación, hay ofensas, todo ese tipo de cosas. Lo cual en la película le cuesta mucho trabajo abordar. Y aquí viene un aspecto, quizás yo podría decir antropológico, muy interesante. Y tiene que ver con la sexualidad en Estados Unidos. Los norteamericanos tienen muchos problemas con la sexualidad, parece que no, pero tienen muchos problemas con la sexualidad, muchos complejos. Lo cual se refleja en esta película, solo que nadie habla de eso. La película en algún momento quiere caer en el aspecto del amor, pero aquí no tiene nada que ver el amor. Nuestra civilización
ha elevado al nivel de valor al amor, pero no al erotismo. Al erotismo lo enterró. Ese es uno de los problemas que ocurren con esta película. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las tramas de muchas películas, sobre todo de antaño, en las óperas, en las telenovelas, lo que, impera generalmente es el amor. Y muchas veces cuando se va a acercar el sexo, aparece la muerte. Cuando al final los dos amantes se reconocen y han solucionado sus vidas, ocurre la muerte. Alguien se suicida. Ella se suicida, o él se va, o se avienta de una montaña, qué sé yo. Algo pasa ahí, pero viene la muerte. ¿Por qué? Porque no puede venir el sexo. Por eso las novelas muchas veces son trágicas. Otra cosa que deberíamos entender es que en la actualidad ya no estamos viviendo en una época muy espiritual. Estamos más concentrados en la gratificación instantánea, en el placer de los sentidos. Esto ha ocurrido en base a que las cúpulas que nos están gobernando han desatado todas las fuerzas del neoliberalismo y del capitalismo, que nos han adoctrinado en el placer del consumo, en el hedonismo y en el placer sexual como consumo y como gratificación instantánea. Bueno, yo no me quejo. Digo, también a mí me gusta la época en la que vivo. Pero sí podría yo decir que desearía yo un mayor contenido espiritual en las cosas. Que regrese ese sentido espiritual en todo lo que se hace. Que el ser humano se vuelva más espiritual. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, quizás no me entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Tú memorizas poesía? ¿Tú recitas poesía? ¿Tú lees literatura? Si eres de mi generación, generación X, recordarás a tus abuelos, quizás, que recitaban poesía o cantaban canciones con un contenido espiritual muy fuerte. Las canciones que cantas hoy en día tienen un contenido más de gratificación instantánea, de sexualidad supersónica, o tienen un contenido espiritual que tiene que ver más con la importancia de los vínculos entre las personas. Tú piensa lo que te estoy diciendo. Por eso, hay una cosa muy interesante que está pasando ahorita con los aliens, con los extraterrestres, que hay mucha gente que está comentando en las redes sociales cosas interesantes. Pero una de ellas es la siguiente, fíjate. Yo te lo comento. Si esto de los extraterrestres hubiera ocurrido hace 50 años, si hubiera habido redes sociales, la gente hubiera preguntado, ¿me puedo casar con uno? ¿O me podré enamorar de alguno de ellos? Pero hoy en día en las redes sociales la gente comenta, ¿puedo tener sexo con alguno de ellos? ¿Te fijas cómo cambiaron los tiempos? La vida contemporánea, nuestras vidas hoy en día, solamente fluyen a través del dinero y del sexo. Son las únicas maneras prácticamente en las que nos estamos vinculando los seres humanos. Personalmente yo prefiero subirme al carro del sexo que al carro del amor.
En ese sentido, agradezco también yo vivir en esta época porque yo creo que durante mucho tiempo, o digamos, las cúpulas y los sistemas mundiales volvieron al amor una dictadura. Había que enamorarse, había que amar, 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 enamorarse, amor, amor, amor. ¿Y por qué no sexo, placer, orgasmo? ¿Por qué no? Y esos son los problemas en los que cae esta película. Estados Unidos, digamos que tiene dos tendencias. Se podría decir dos tendencias históricas o dos tendencias de manera de pensar. Que una es el puritanismo y la otra es la mentalidad abierta o más liberal. No hay que olvidar que los puritanos son los que fundaron a Estados Unidos, los conservadores. Pero también hay un lado liberal que ha estado liberando a la sexualidad de tantos tapujos, de tantas creencias, que todo va a dar ahí a los hippies, que va a dar a la liberación sexual en los años 70. Bueno, pues en esta película hay un conflicto en esas dos tendencias, porque la película como que no se quiere meter de lleno a este asunto del placer y el sexo porque quiere meter al amor. Pero el amor en esta película ya se siente muy incómodo. Se siente que algo ahí ya no cabe. Como que no puede caber. Y es que muy probablemente lo que la película inconscientemente está queriendo expresar es que muy probablemente los seres humanos ya nos aburrimos del amor. Regresando a la película, nos muestra una trama muy sencilla entre un estudiante de literatura y un magnate, un hombre millonario, joven, atractivo. Ella de nombre Anastasia y él de nombre Christian. Ella acude a darle una entrevista, acude a entrevistarlo porque tiene una amiga que es entrevistadora o que tiene un interés particular en entrevistarlo, pero enferma y manda a su amiga. Y ocurre el enamoramiento a primera vista. Lo interesante ahí de la película es que todo sucede muy rápido, va sucediendo muy rápido. Nos quiere mostrar un poco la idea de la película Diario de una pasión o Regreso a la Laguna Azul, un poco esos clichés, ¿no? Pero todo empieza a transcurrir muy rápido y Hollywood se empieza a saltar rápido todo el cliché romántico hasta que llega un punto en la película en donde Christian le dice a Anastasia que él no es el hombre para ella. Eso es particularmente interesante porque ocurre en un momento demasiado temprano de la película. Y es ahí donde, de alguna manera, la película nos puede llegar a atrapar. Porque ahí nos brinda pistas de lo que va a suceder. Le dice, yo no soy el hombre para ti. Pero automáticamente uno se preguntaría, ¿por qué? En el transcurso de la película, ella empieza a notar que él es un hombre muy extraño. Ella de hecho es una mujer virgen, pero él poco a poco la va introduciendo en el mundo del bondage, del BDSM, y le muestra su cuarto de juguetes. Al principio ella está impresionada, pero va sucumbiendo a todo este mundo erótico de Christian. Pero ella no lo hace tanto por curiosidad, no lo hace porque le seduzca esa actividad,
sino lo hace para complacerlo a él. Ahora, hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta aquí, que es la música. La música nos quiere enternecer, nos quiere encariñar, como si sucediera en una película romántica o casi como en una película de Walt Disney. Lo único que podría quizás equipararse a la personalidad de Christian es que él toca el piano, pero toca piezas tristes. Y ella le pregunta, la música que toca siempre es triste. Y yo creo que aquí, yo no sé si esté manejado eso en el libro, pero nos va un poco la película dando la idea de que él está en el error, de que él tiene que cambiar, de que él tiene que regresar al mundo del amor, porque lo que él hace, eso lo va a confundir. Él tiene que regresar al punto del amor, porque ella está ahí para enseñarle el camino del amor, lo cual ahí yo creo que se va desplomando la película. Porque ella accede al mundo de él, accede al mundo de la tortura corporal, a los latigazos, a los amarres, a un mundo de sobreestimulación erótica. Pero aún así, ella quiere cambiarlo. Entonces yo creo que es ahí donde la trama está fallando. Porque, por un lado, él la somete a una serie de cuestionarios para decir lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y por otro lado, él le pregunta dentro de esos cuestionarios qué actividades eróticas pueden hacerse y no pueden hacerse. Cosas que ella permita. Y por supuesto que ella dice que está prohibido el sexo anal, que estaba prohibido una serie de cosas que a él le agradan, pero va tachando ella casi absolutamente todo. Casi absolutamente todo. Por lo tanto nos deja a nosotros en una posición de, bueno, pues ¿qué va a pasar aquí? ¿Nos vamos a quedar con una historia de Walt Disney? Entonces yo creo que en la película o en la historia no se aborda de una manera como debería hacerse del mundo bondage. Y entonces la historia nos mete de lleno en un asunto moralista cuando Anastasia le pregunta a Christian cómo descubrió este mundo del bondage. Y él le menciona que a los 15 años una de las amigas de su madre lo introdujo en este mundo de la tortura, dándonos a entender de que hubo un abuso infantil. Por supuesto que 50 sombras de Grey nos habla de una historia de soledad, pero nos pone siempre un mundo gris, un mundo nublado, un mundo en el cual el principal personaje no se siente pleno con lo que está haciendo. Aquí, la película cae en la historia del individuo que es rico, pero no es feliz. Lo tiene todo, pero no es feliz. Algo le falta. ¿Adivinen qué? Exacto, el amor. Tiene yates, helicópteros, todo, absolutamente todo, todos los lujos. Pero siente ese vacío existencial. Ahora bien, yo me pregunto, alguien que hace lo que se le pega la gana, alguien que ha obedecido a sus deseos, ¿por qué no puede ser feliz? Quizás algún punto importante de la película podría ser que no siempre sucede que los demás te van a comprender si tú haces lo que a ti te gusta.
Porque normalmente los gustos de las personas tienden a ser comunes, también en el plano sexual. Pero no solo en el sexual, hay otros planos en la vida en el que las personas hacen lo mismo, ven las mismas películas, comentan las mismas cosas, van de vacaciones a los mismos lugares, pero no son capaces de darle un sentido distinto a sus vidas, tomar directrices contrarias, de salirse de la zona de confort para lograr sus sueños, como sí lo ha hecho Christian. Y en ese sentido, Christian se queda solo porque nadie es capaz de acompañarlo en sus sueños y en sus deseos. ¿Ustedes qué opinan? No olviden darle like y suscribirse.